¿Dónde y cuándo se creó el primer poema? Quizá la respuesta la encuentres aquí y ahora en este canal. Quédate viendo este video. Hola, te doy la bienvenida a Poeta en Potencia. Este es el episodio número 1, y como es el primero, lo más lógico es comenzar este camino de la comprensión del arte, sobre todo de la literatura, en especial de la poesía, por el primer poema del mundo. Las escuelas nos dicen que la primera vez que se pensó acerca de la poesía fue con filósofos como Platón y sobre todo Aristóteles en Grecia, quienes pensaron el cómo y el para qué de la poesía. Pero la poesía es mucho más antigua de lo que somos capaces de imaginar, así como la humanidad es más antigua de lo que creemos. Hoy, aquí, en Poeta en Potencia, vamos a acercarnos juntos a este libro, el Rig Veda, que es el libro que contiene los poemas más viejos del mundo y además algo así como una génesis de la poesía. No se sabe quién o quiénes escribieron el Rig Veda, pero se sabe que está escrito en sánscrito, una lengua muy antigua que hablaban únicamente las élites de los sabios en la India. Y no es cualquier sánscrito, es un sánscrito muy anterior, posiblemente muy cercano a una lengua madre, de la cual derivan todas las habladas en esa región. Aún así, los estudiosos están obsesionados con poner fechas de nacimiento a la obra. Los más aventurados dicen que tiene 1.000.000 de años, los más prudentes 6.000. Pero estas fechas, y todas las que están en medio, ninguna de ellas comprobada, son propuestas únicamente para la obra escrita. En realidad, los poemas que la componen se fueron transmitiendo de manera oral de generación en generación. Sobre el Rig Veda se puede decir mucho más. Su estudio es apasionante y lleno de misterios, tanto que rebasa este pedacito de tiempo, pero te invito a que te acerques a la obra. Yo leí este libro, que es una edición de Conaculta de su colección Los 100 del Mundo. Es una traducción directa del sánscrito y contiene un estudio muy completo, muy ameno y lleno de enigmas. Ahora, demos un paso adelante. Hay algo muy interesante en el Rig Veda para todos los que queremos escribir. Uno de sus poemas nos cuenta algo sobre los primeros poetas y sus primeras palabras. Acompáñame a la lectura. La palabra sagrada. Cuando en el principio, oh Braspati, se articuló y emitió la primera palabra, y a las cosas se confirieron nombres, se reveló tiernamente lo que había en ellas de más puro, lo mejor que estaba escondido. Cuando en su espíritu formaron la palabra aquellos que poseen la sabiduría, depurándola como se limpian al cribarlos los granos, la amistad se mostró como es a los amigos y sobre su lenguaje se imprimió la belleza. El rastro de la palabra verdadera por el sacrificio seguían, encontrándola dentro de los poetas, donde se había metido. Trayéndola la dividieron de múltiples maneras y ha resonado merced a los 7 sabios. Más de uno no ha visto la palabra, aunque ve. Alguno que oye no la ha escuchado. A este ella le ha abierto su cuerpo, como el suyo abre a su marido una mujer ricamente ornada. De eso se dice que es engreído, reacio a la amistad, no se le empuja a la palestra. Él marcha con la esterilidad de su ilusión, pues ha escuchado una palabra sin fruto y sin flor. Quien abandona a un amigo fiel ya no tiene para sí la palabra, y lo que escucha lo escucha en vano, ya no reconoce el camino del rito. ¿Cómo entendían aquellos ancestros la poesía? La palabra Veda significa conocimiento o sabiduría. El poeta del Veda es un sabio. Este poema nos cuenta sobre el origen de las palabras. Las primeras palabras se pronunciaron para ponerle nombres a las cosas. Pero las palabras no se refieren a las cosas, sino a la esencia de las cosas. El sabio poeta nos cuenta
que existen dos mundos, un mundo visible y otro oculto, un mundo de las cosas y otro mundo de la esencia de las cosas. Nos cuenta también que la palabra nació primero en el espíritu del sabio, para después poder ser pronunciada. Claro, si nos va a hablar sobre el mundo oculto, la palabra tiene que nacer en la parte oculta del ser humano, en lo esencial del ser humano. Después, sigue la narración, ahora el poeta se dedica a limpiar la palabra, esto es, a impregnarla de belleza. Y este es el último paso de la poesía para el Veda. El primer paso, pues, es el cultivo de la sabiduría en el interior del poeta. Y esto porque, sigue el relato, quien no cultiva la sabiduría en su parte oculta, en su parte esencial, no va a poder comprender la poesía, porque la poesía te cuenta sobre la parte oculta del mundo, y entonces el ignorante únicamente va a percibir la imagen o el sonido de la palabra, pero nunca la referencia a lo oculto del mundo, a lo esencial de las cosas. Bueno, ¿y qué nos enseñan los Vedas a nosotros que somos los que queremos escribir? Primero, que hace muchísimo tiempo alguien se hizo exactamente las mismas preguntas que nosotros. Que efectivamente la poesía es una señal de un mundo oculto, por lo menos del mundo oculto del poeta, de su interior, y que el interior del poeta se expresa por medio de las palabras y su belleza. Y en tercer lugar, que quizás hace falta un trabajo interior, un cultivo de la parte oculta del ser humano para así poder transformar nuestra propia individualidad y como consecuencia nuestras creaciones poéticas. En la medida que un poeta trabaje más arduamente en su parte oculta, la parte visible que es la palabra será mucho más auténtica. Pero la autenticidad del poeta será materia de próximos episodios. Bueno, tú y yo hemos dado el primer paso en este camino al que le llamamos poesía. En un futuro te estaré platicando sobre filosofía, arte, letras, poesía, obras, autores, sobre mi propia obra en próximos episodios. Un gusto que hayas llegado hasta aquí y te espero en el próximo episodio de Poeta en Potencia.